Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conferencia que inaugura la Semana de la Arquitectura, las 20 semanas que celebramos este año con diversos espacios donde vamos a desarrollar conferencias y mesas redondas fuera de nuestra sede para ampliar el contacto con distintos organismos públicos. Hoy tenemos... ¿Más? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Sí, ahora, vale. Hoy, gracias a la Consejería de Fomento y a Alicia Martínez, que está aquí con nosotros, pues tenemos este espacio tan maravilloso donde habitualmente siempre se han celebrado conferencias de arquitectura y con esta ocasión, trayendo además a una invitada de lujo como Fuensanta Nieto, pues era el sitio perfecto. Antes de presentar a Fuensanta, me gustaría que Alicia subiera a decir algunas palabras. Alicia, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Fuensanta Nieto. Encantada de tenerte hoy aquí. Juanma García Nieto, muchas gracias. Y un saludo a todos. Solamente dar la bienvenida a esta casa, a este convento de Santa María de los Reyes. Una casa que es de titularidad de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, y que queremos que sea la casa de la arquitectura, la casa donde se abra el debate de la importancia de la arquitectura. Esta mañana abríamos la Semana de la Arquitectura con el Colegio de Arquitectos de Sevilla, en el que pues se van a hacer una cantidad de iniciativas que tienen un fin último, y es acercar la arquitectura pues a la gente de la calle, a la sociedad, hacernos entender mejor. Yo creo que hoy es un lujo tener en Andalucía, hoy estamos aquí, pero estamos abiertos a toda Andalucía, tenerte a ti, una arquitecta internacionalmente reconocida. Para mí es un placer darte la bienvenida a este encuentro y a esta casa y a la consejería. Y estamos a disposición de todos los arquitectos y solamente, como te decía, que es un lujo contar con tu presencia, porque disfrutamos además en Andalucía de obras tan importantes como han podido ser las viviendas de la M30, y nosotros somos Secretaría General de Vivienda y por lo tanto estamos muy comprometidos con el desarrollo de una vivienda digna y adecuada y con el acceso de los jóvenes a la vivienda, y también, como no citar, esa obra tan importante como es el centro de Medina Alfara. Ambos son un disfrute para Andalucía y tenemos la suerte hoy de contar contigo aquí. Nada más que esto para decir que estamos en esta casa a disposición de todos, que tengamos una buena Semana de la Arquitectura a todos y que podamos compartir y exportar todo lo que también aquí en Andalucía se hace de buena arquitectura. Feliz Semana de la Arquitectura a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Vamos a ver, pues quiero ser breve, lo cual es difícil con el currículum del estudio Nieto Sobejano, pero bueno, procuraré. Fuensanta es arquitecta titulada por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y Master of Science in Building Design en la Escuela de Arquitectura y Planeamiento de Columbia. En la actualidad es profesora de proyectos en la Escuela de la Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid e imparte conferencias sobre arquitectura y participa en múltiples simposios, concursos, jurados para distintas instituciones en todo el mundo. Desde el año 86 al 91 fue codirectora de la revista Arquitectos del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, la revista Arquitectura. En el año 85 fundó junto con Enrique Sobejano el estudio Nieto Sobejano Arquitectos, que tienen oficinas en Madrid y en Berlín. Su obra pues ha sido publicada, yo creo que en revistas de todo el mundo, revistas, libros, publicaciones de lo más diversos, y recientemente se han preparado 4 monografías dedicadas al estudio. Su obra ha sido expuesta pues 4 veces en la Bienal de Venecia, en el 2000, 2002, 2006 y 2012, en el MoMA de Nueva York en el 2006, en el Kunsthaus de Graz en el 2008, en la Fundación Mas de Bolonia en el 2014. Entre los múltiples premios y reconocimientos, pues el Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura en el 2007, el Premio Nike de la BDA, de la Bund Deutscher Architekten en el 2010,
el premio Aga Khan de Arquitectura también en 2010, el premio Piranesi Prix de Roma en el 2011, el premio del Museo Europeo del Año en el 2012, el premio Hannes Meyer en el 2012, son miembros honorarios de la American Institute of Architects, medalla Alvar Aalto en el 2015 y medalla del oro al mérito de las Bellas Artes en el 2017. Pues su obra ya has mencionado tú, pues yo iba a mencionarla, ya la has mencionado tú, las viviendas de la S30, que fueron un Europan que ganaste en el año 96, creo, y que se construyeron en el 2000 y que, bueno, la verdad que es un ejemplo creo que es la única obra que habéis desarrollado en Sevilla. En Córdoba tienen más suerte, tienen más obras vuestras. Entre los muchos edificios, bueno, pues el Museo de Medina Zara de Córdoba, el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, el Museo Moritzburg en Halle, en Alemania, el Museo San Telmo en San Sebastián, los Palacios de Congreso de Mérida y Zaragoza, la Fundación Martín Chirino en Las Palmas, Museo Johanneum en Graz, el Centro de Arte Contemporáneo de Córdoba, el C3A, el Centro Arbopar en Estonia, y en desarrollo tenéis proyectos que espero que alguno los enseñe, como la ampliación del Museo Arqueológico de Múnich, la ampliación del Museo Sorolla en Madrid, el Museo Mont Blanc en Hamburgo, el Archivo de las Vanguardias en Dresde o el Museo Carmen Thyssen en Sant Feliu de Guíxols, en Girona. Nada, sin más, te dejo con nosotros. Muchas gracias, de verdad, Fuensanta, por estar aquí. Espero de verdad que todo funcione y que al final consigamos ver algún proyecto. De los que has mencionado, alguno veremos de los que has mencionado. Sí que, bueno, por lo menos pasa bien, qué suerte. Sí que quería empezar con estas 3 imágenes. He dicho que muchas gracias por invitarme. Me encanta venir a Andalucía. He venido millones de veces, no solamente de una manera personal, sino también lo digo de una manera profesional, porque realmente el proyecto que habéis mencionado, las viviendas de Sevilla, fueron un Europan que ganamos y fue el primer concurso importante que para nosotros ganamos en nuestra carrera. Los otros 2 proyectos que también tengo aquí, los proyectos de Córdoba, han sido realmente proyectos muy importantes para nosotros y desde luego proyectos muy queridos. Claro, son proyectos que son proyectos antiguos, pero que se refieren también mucho a la forma que nosotros hemos tenido de desarrollar nuestra obra, porque nosotros somos arquitectos que conseguimos nuestro trabajo a base de concursos. Y de hecho, todos los proyectos que os voy a contar ahora, yo creo que todos los proyectos que voy a contar vienen de un concurso y creo que hemos hecho muy pocos proyectos en nuestra carrera que no hayan sido por un concurso. Por eso lo que da es que nuestra obra, la verdad, es que está situada en muchas ciudades distintas, incluso en países diferentes, y lo que también nos da es esa diversidad de temas y diversidad de programas que se pueden apreciar en los proyectos que veis aquí. De estos proyectos, por eso realmente muchas veces al hablar de nuestra arquitectura, nosotros mencionamos y hablamos de nuestra arquitectura y nos gusta fijarnos en algunos temas específicos que creo que se pueden leer a lo largo de nuestros proyectos. El primero de ellos, y más importante para nosotros, es entender el lugar en el que estamos construyendo. El hecho de construir en sitios distintos hace que nos esforcemos en ese campo para poder entender el sitio. Y, bueno, luego hay muchos otros temas sobre los cuales podríamos hablar, como el uso de la geometría, el uso del material, la introducción de la luz natural, el juego de la introducción de la luz natural a través de la sección. Esto, pero sobre todo, a lo que nosotros vinculamos nuestros proyectos es al hacer un proyecto que sea originado por un concepto determinado. Cada uno de nuestros proyectos viene de una idea específica y es si somos capaces de recorrer todo el dificilísimo sistema de construcción que realmente nos está ocurriendo ahora, es ser capaces de llevar a lo largo de toda la construcción esa idea y que al final la idea se pueda leer, tanto lo que hemos tenido al principio como se lea al final. Por poner un ejemplo, lo que veis en el centro de la imagen, Medina Zahara, lo que utilizamos es una metáfora. Lo que dijimos es, vamos a utilizar, estáis viendo un recinto arqueológico. Lo que nos planteamos es decir, vamos a construir como arqueólogos, haciendo una metáfora para plantear lo que en ese momento decíamos es un proyecto enterrado. Hay otros ejemplos aquí, como el proyecto de Moritzburg, en el cual utilizamos la misma geometría de los pintores expresionistas que se iban a exhibir en ese proyecto. En cualquier caso, pienso que estos proyectos, que tú los has mencionado, son conocidos, son proyectos ya construidos,
no muy antiguos, pero sí relativamente antiguos, y quería ahora contar aquí los proyectos a los que en este momento estamos haciendo. Proyectos que están en este momento en ejecución, en desarrollo como proyecto, edificios que están en ejecución, en construcción, o edificios que se han terminado muy recientemente. Y los quiero contar, o intentarlo, desde este punto de vista, desde proyectos que han empezado con una idea determinada a la cual están vinculados. Un proyecto para un archivo, un proyecto relacionado con el arte, un proyecto relacionado con un vacío interior, un edificio para la escritura, la relación con la historia, la relación y un nuevo proyecto para el teatro y un proyecto para la música. Todos ellos en ciudades distintas y la mayor parte de ellos también en países diferentes. Vamos a ir desde 3 proyectos en Alemania, un proyecto en España, un proyecto en China, un proyecto en París y un proyecto en Estonia. El primero de ellos, el Archivo de las Vanguardias, en la ciudad de Dresden. Y quiero empezar este proyecto con un cuadro de un pintor que se llama Canaletto el Joven, que es sobrino del Canaletto de Venecia, sobrino y aprendiz del Canaletto de Venecia, que vino a Alemania y que estuvo pintando estos paisajes de ciudades. Y es importante esta imagen del siglo XVIII porque la relaciono con esta otra imagen sacada hace un par de años y que, aunque parece muy diferente, están sacadas con la misma perspectiva y el mismo punto de vista que el cuadro cuando lo pintó el pintor. Si nos fijamos y nos acercamos esos 2 puntos que están ahí, estamos viendo ese edificio en construcción en el cuadro y que curiosamente es el mismo edificio que nosotros ahora mismo también tenemos en construcción. Y esto me habla de un proceso que es muy claro en este edificio, que sufre muchas veces la arquitectura, ese proceso de construcción, destrucción y reconstrucción que vemos en nuestros edificios y que a mí me parece una historia, la historia que recorre el edificio, que siempre es bueno que se pueda hacer siempre y cuando podamos entender y trabajar en los edificios siguiendo las líneas del primer arquitecto que lo construyó. Este es Elpidio Marzzona, un coleccionista italo-alemán que tiene una colección muy impresionante de las vanguardias, una colección que va de todo tipo, desde libros, dibujos, objetos, todo tipo de cosas y además en una cantidad enorme. Es una de las colecciones más importantes que hay. La ciudad de Dresden, reconociendo la importancia de esta colección, ofreció un edificio Elpidio Marzzona para albergar su colección. Un edificio que es el que os he enseñado al principio, que está al otro lado del río, en el borde de la ciudad. Edificio que en su origen realmente no era uno, sino que eran 2, porque lo que realmente es las puertas de la ciudad, donde estaban el cuerpo de guardia que guardaba ese puente de acceso a la ciudad. Nunca se llegaron a construir los 2 edificios. Aquí tenemos la imagen de uno de ellos que sí se construyó y esta es la imagen de este edificio antes de la guerra. En este proceso del que hablaba de construcción-destrucción, esta es la imagen del edificio después de la guerra. Como sabéis, la ciudad de Dresden fue una de las ciudades más bombardeadas de Alemania y realmente los edificios quedaron en el estado en el que veis. Posteriormente, el edificio se reconstruyó muy o bastante fielmente en su imagen exterior, como vemos en la imagen de arriba, pero totalmente o bastante inventado en el espacio interior, que simplemente lo que quería es adaptarse a las necesidades de los usuarios que lo estaban utilizando en ese momento. Este es el edificio en el cual nos presentamos al concurso para la rehabilitación y ampliación de este proyecto para incluir aquí el Archivo de las Vanguardias. Lo que nosotros nos planteamos, después de estudiar la historia del edificio, es hacer, por supuesto, conservar todo el exterior y eliminar el espacio interior, demoler el espacio interior, por lo tanto nos quedamos con un cubo vacío interior al cual incluimos una nueva estructura que se iba a apoyar en los núcleos de comunicación, ascensores y escaleras y que también volvía a dejar otro vacío central. De este vacío
cuelga un cubo de hormigón que es donde realmente se almacena todo el archivo de la colección Marzona. Probablemente lo entendamos mejor en esta imagen, en la cual vemos la nueva estructura y que permite el colgar el cubo desde la cubierta, cuelga desde la cubierta, lo cual hace que toda la planta baja de este edificio sea muy flexible, una planta que no tiene ningún tipo de estructura y que se permite utilizar para distinto tipo de exposiciones y que conecta con el espacio público exterior. También es importante entender que estamos trabajando al borde de un río y el tema de elevar la colección también es un tema muy pragmático, puesto que si el río sufre alguna subida, la colección está más a salvo. Aquí lo que estamos viendo es la imagen de la planta baja del edificio, en el cual vemos ese espacio flexible, planta baja, limpio, que en planta nos genera distintos espacios, pero producidos por las distintas alturas de los elementos que cuelgan de su parte superior. Aquí vemos los núcleos de comunicación que nos llevan a la parte superior y en el espacio central el archivo, que es un archivo que se puede consultar. En este espacio es donde se puede acceder al archivo, coger los elementos que se necesiten y verlos en este segundo forjado, que vemos también cómo se conecta directamente con las 3 plantas del archivo. Un espacio vacío, central, que también representa, si recordáis la imagen anterior, para nosotros era la representación del peso de la cultura en contraste también con la ligereza de las vanguardias y que este es el estado, esta es una foto de este verano en el que veis cómo está la situación de construcción del edificio, todavía le queda un año, espero volver dentro de un año y así os lo puedo enseñar. De Dresden vamos a una ciudad en el norte de España, Cataluña, Sant Feliu de Guíxols. Aquí ganamos el concurso para el nuevo Museo de Pintura Catalana de Carmen Thyssen. Y quiero empezar otra vez con un cuadro. Si antes empezábamos con el cuadro de Canaletto, en este caso es un cuadro de la colección de Pons i Martí, en el cual el cuadro representa la imagen de Sant Feliu de Guíxols. Y también, qué casualidad, en este cuadro podemos ver el edificio en el cual se plantea este concurso como nueva sede del Museo de Carmen Thyssen. Es este monasterio, empezado a construir en el siglo XIII, con múltiples construcciones posteriores, y este es el espacio en la parte posterior del monasterio donde debería haberse construido el claustro, que nunca se construyó, y es aquí donde el concurso plantea hacer un nuevo edificio para la colección Carmen Thyssen. Nosotros lo primero que hicimos fue estudiar el edificio que por eso sabíamos y entendíamos que era la parte posterior donde se debía haber construido ese claustro que nunca se construyó, y utilizamos estos mismos planos para plantear nuestro edificio, casi un nuevo claustro, pero en este caso invertido. Utilizamos el espacio del claustro, la parte libre la utilizamos como construcción y la parte que debería haber estado construida la dejamos como una distancia de respeto hacia el monasterio, a través del cual conectamos en un solo punto en la planta baja. Probablemente entendamos mejor el proyecto aquí, como vemos las 2 alas del monasterio, la planta que debió tener está en la planta inferior. Lo que nosotros planteamos es este nuevo edificio, concebido también como un claustro con una cubierta verde que nos permite también acercarnos y unirnos a la vegetación que aparece alrededor del monasterio. Quizás se vea mejor en esta imagen, en este render, en el cual vemos la nueva cubierta, una cubierta verde que se une a esos jardines, unos jardines muy espectaculares, que también son propiedad del ayuntamiento y que el ayuntamiento también quiere incluirlos e incorporarlos en la visita del museo. Lo que nosotros intentamos es crear el nuevo edificio y una serie de terrazas y caminos que nos llevan también a la conexión con el parque y a unir tanto la visita de la nueva colección con la visita de los jardines.
Aquí estamos planteando un espacio exterior, un espacio abierto, de la misma manera que está planteado en fundaciones como la Peggy Guggenheim en Venecia, en el cual a través de ese espacio interior se entra a los distintos trayectos o visitas que se pueden hacer desde el edificio. Por aquí se puede acceder tanto a los jardines como a las terrazas exteriores, como al nuevo edificio que actúa como un gran vestíbulo para la colección permanente que se expondrá en el claustro. No sé si podéis distinguir bien en la imagen el nuevo edificio en la zona central. Toda la parte posterior son las zonas de servicios que se requieren para el almacenamiento de los cuadros, para la zona de carga y descarga, y el espacio central que se utiliza para exposiciones temporales o para espacio flexible, que a través de esas gradas que están a la derecha puede incluso llegar a utilizarse como escenarios de teatro, y que sirve también para el acceso a la colección principal permanente que se exponen en las plantas primera y segunda del monasterio. En sección entendéis también el trabajo, la dificultad topográfica que plantea este proyecto. El nuevo edificio tiene una altura relativamente baja, puesto que no queríamos llegar a superar la altura de las ventanas de la primera planta del monasterio, y también se une con la cota más baja de la topografía del jardín posterior. La imagen interior, en donde el espacio está resuelto alrededor de un patio central, también una concepción a modo de claustro. Lo que veis en la entrada es la comunicación con la colección permanente, y lo que vemos aquí dentro de la imagen, la posible presentación de colecciones, de espacios temporales Aquí la maqueta que presentamos al concurso quizás se entendía mejor en el render, la manera que tenemos de utilizar ese espacio y de también intentar comunicar con los jardines posteriores. Porque decía desde el primer momento que para nosotros uno de los temas importantes es poder llegar a entender y poder llegar a dialogar con la arquitectura que ya estaba allí y con las presencias anteriores que existían en el lugar. Este es uno de los, el proyecto está terminado. Quizá podamos empezar la construcción de la plaza exterior durante este año, y probablemente, espero, la construcción del proyecto en el año que viene. De Sant Feliu de Guíxols vamos a la ciudad de Múnich, donde construimos, o donde estamos en el proceso de la construcción del Hotel Koningshof. Estamos viendo aquí la ciudad de Múnich. No sé si aquí tengo... ¿Esto tiene un láser? Bueno, pero sí que, aunque veamos la ciudad, sí que podéis ver ese trazado circular que aparece bastante claro dibujado en esta imagen fotográfica, que es el trazado de la antigua muralla de la ciudad. Y esta calle que estoy señalando ahora, que es una calle peatonal, una de las principales calles comerciales y peatonales de la ciudad de Múnich. Es justo en ese punto donde la calle parte desde lo que fue la puerta de la ciudad, donde enfrente de esa puerta de la ciudad está construido el actual Hotel Koningshof. Bueno, no es así, este era el Hotel Koningshof, hasta que se derribó para construir el nuevo edificio. Este era el edificio que existía también antes de la guerra. Este hotel pertenece a una familia alemana de la ciudad de Múnich. Este perteneció a ellos desde el origen de antes de la guerra, y lo que es importante entender es la situación que este edificio ocupaba y ocupa en el centro de la ciudad. Es un edificio que está al final de ese eje peatonal, enfrentado con ese eje peatonal y enmarcado por la puerta de la ciudad. Igual que antes, voy a poner esta otra imagen, dos imágenes antes y después de la guerra, imágenes muy tristes en las que realmente se sigue viendo lo que aparece enmarcado por la puerta en esta imagen, que es realmente la ruina de lo que quedó del edificio que vemos en la izquierda, y se construyó y se levantó posteriormente el otro edificio que os he enseñado antes. La situación tan clara y tan específica de estos dos edificios con respecto a la puerta de la ciudad de Múnich es algo que no es que viene de antiguo, puesto que también estuvimos investigando y buscando en unos planos anteriores en los que aparecía ya esa casa-palacio que veis marcada en rojo, completamente enfrentada y enmarcada ya por la puerta de la ciudad.
Por lo tanto, para nosotros nos pareció muy importante entender la importancia de esta frontalidad entre este eje peatonal, que es el que cruza toda la ciudad de Múnich, y conforme nos vamos acercando a este edificio que entiendo que en este momento no parecía muy representativo, pero que sin embargo ocupaba un espacio claramente importante y que era el centro de la plaza en el cual que aparece en esta foto, la plaza que está enfrentada a una de las puertas de la ciudad de Múnich. Por lo tanto, para nosotros, una vez entendido este tema, para nosotros este proyecto era un proyecto que trataba de hablar de esta frontalidad, de esta relación entre esta puerta y el nuevo edificio que teníamos que hacer. Para nosotros era importante ver que este espacio público peatonal cruzaba por debajo de la puerta, lo prolongábamos hasta esa plaza que está delante del edificio y que continuábamos con un vacío interior que nos llevaba a organizar un espacio, todo el espacio del hotel alrededor de ese nuevo vacío y de ese espacio público prolongado que se enfrentaba también con un vacío y que se enfrentaba frontalmente con ese vacío a la puerta de la ciudad. En las secciones que presentamos al concurso, estáis viendo toda la parte central, es el vacío que se genera en el edificio y que alrededor del cual están las habitaciones del hotel. La maqueta que hicimos después de ganar el concurso para entender bien ese espacio interior, en el cual vemos, es una maqueta del espacio central abierta, en el cual estamos viendo cómo parte de esos espacios se prolongan hacia el exterior, proyectan hacia el exterior y van hacia esa gran vista que tiene el edificio enfrentado a la antigua puerta. Aquí lo que estamos viendo es otra vez la imagen de la maqueta. En este caso nos planteamos todo este espacio interior recubierto de lamas de madera. En la construcción ahora actualmente lo estamos haciendo de una malla metálica. El edificio en sí, ese espacio, ese vacío, está se ve desde toda la calle peatonal. Entendemos que estamos llegando a través de él hacia la plaza. Pretendemos también que durante la noche sea también ese punto de atracción, dejando todas las ventanas del hotel neutras o intentando que sean, sabiendo que es un edificio de un hotel, intentando que sean lo más neutras posibles y que la fuerza arranque de ese volumen interior. La sucesión de edificios que han venido pasando, la primera Casa Palacio, el primer Hotel Königshof antes de la guerra, el hotel que se reconstruyó con materiales de derribo y sobre los restos de este primer edificio, y el que estamos en este momento empezando a construir. El que construimos ahora en esta imagen, que lo que estáis viendo a la derecha es la imagen del edificio en construcción. Ese volumen que se ve al fondo son los andamios que en este momento están tapando la fachada, la grúa es la nuestra, y el espacio interior al cual le acaban de quitar el andamio, no sé si realmente se puede ver muy bien el espacio, espero que sí, en relación con los dibujos que presentamos al concurso. Aquí vemos ese espacio interior con esos volúmenes que aparecen y que se van hacia el exterior en la planta tercera, séptima y novena. Y de este proyecto en la ciudad de Múnich vamos a este otro en la ciudad de Hamburgo, donde nos invitaron a un concurso restringido para el desarrollo de la Casa Montblanc. Y tengo que decir que cuando nos presentamos a este concurso, la verdad es que nosotros no habíamos entendido, no sabíamos que las plumas Montblanc son de Hamburgo, son hamburguesas y siempre lo han sido. Para nosotros, como el logo de la compañía realmente era Montblanc, nunca pensamos que realmente eran unas plumas alemanas. En cualquier caso, es una empresa que siempre estuvo dedicada a intentar hacer objetos bellos desde sus primeros inicios y de los primeros objetos que producía. Y también con el logo, con el Monte Montblanc, lo que querían decir es que siempre aspiraban a lo mejor, querían llegar a la cumbre, a lo más alto, a la cima de la montaña. Y desde luego creo que lo consiguieron con varios de sus plumas más icónicas, que desde luego han sido una referencia y han firmado los textos más importantes que se conocen mundialmente.
Dentro de este contexto, y la empresa Montblanc hace un concurso restringido para hacer una nueva sede, una nueva casa Montblanc, la cual ellos querían para la exposición de sus colecciones de arte y también, mucho más importante, de sus impresionantes colecciones de plumas. El lugar en el que teníamos que trabajar y construir este nuevo proyecto era un edificio delante de un edificio industrial, que es donde se desarrollan las plumas Montblanc, en un polígono industrial Altona, en la ciudad de Hamburgo. Ese en rojo es el edificio propiedad de Montblanc, y aquí en blanco está el aparcamiento delantero, donde sobre el aparcamiento y también dejando espacio para seguir aparcando coches, teníamos que desarrollar el proyecto. Para nosotros, desde el primer momento, fue claro que lo que teníamos que hacer es dar una nueva fachada a esos edificios industriales. Y por lo tanto, lo que nos planteamos es un edificio largo y estrecho que cubría toda la longitud de la parcela en la que estábamos construyendo y que daba una nueva fachada y una nueva entrada a los edificios existentes industriales que están en la parte posterior. Para nosotros era un edificio que además tenía las proporciones similares a las de uno de esos maravillosos y elegantísimos estuches donde se compran las plumas Montblanc. Un estuche que en su interior contiene un elemento, una pieza como esta, una pieza para la escritura con una presencia bella, clara, directa, y que en su interior tiene toda la complejidad necesaria para desarrollar esa bellísima escritura que hacen las plumas Montblanc. Esto es la misma idea que nosotros quisimos intentar darle a nuestro edificio. Una expresión exterior clara, directa, y que en su interior tiene toda la complejidad que necesitamos para resolver el programa que se nos había planteado en el edificio. Un edificio de 3 plantas, la planta inferior, la más pública de todas, con cafetería y tiendas, la planta intermedia en la cual están los espacios expositivos. En la zona de la izquierda, la exposición, un espacio para la colección de arte, y en la zona de la derecha, la exposición para las plumas, las colecciones de plumas, y en la parte superior simplemente espacios para conferencias y seminarios. En la sección lo que vemos es que el edificio se centra alrededor de la propia entrada al edificio, se desarrolla alrededor de la entrada al edificio. Entrada que permite también la conexión con el edificio posterior, está resuelta alrededor de la escalera, que también permite la conexión con todos los espacios interiores, escalera que se remata con una cúpula y que en su parte superior también sirve como una mesa de exposición. La exposición de las obras de arte empieza ya desde la entrada al edificio, conectando con una sala de la colección privada de las obras de Montblanc. Pero lo más importante realmente aquí es la exposición de las colecciones de plumas. Exposición, claro, que se tiene que hacer de una manera completamente diferente que con las obras de arte, porque se exponen objetos más pequeños. En la zona de la izquierda se exponen los objetos de las plumas. En la zona de la derecha se cuenta la historia de Montblanc a través de proyecciones, y que también permite la entrada de la luz natural y de la conexión visual a través de la sección con la planta inferior que conecta con los espacios públicos, en este caso con la cafetería. Muy importante para nosotros, claro, el desarrollo de la fachada. Una fachada que planteamos como una serie de láminas de hormigón negro que van siguiendo la misma forma que pudieran seguir los trazados de una pluma, y que también en ese trazado nos conectan con la imagen del monte Montblanc, el logo del edificio. Una fachada que adquiere profundidad a través de las distintas capas y que durante la noche admite proyecciones, de forma que desde el exterior podemos ver lo que está pasando en el interior. Para nosotros hemos trabajado mucho en paneles prefabricados de hormigón. El primero aquí en Sevilla. Unos paneles prefabricados de hormigón realmente muy sencillos, hechos con una chapa ondulada.
La segunda vez que intentamos desarrollar también todo el tema de prefabricado de hormigón fue en Mérida, con la artista Esther Pizarro, que lo que hizo en estos paneles prefabricados fue trasladar la planta de la propia ciudad de Mérida a los paneles. También trabajamos en el C3 de Córdoba con unos ingenieros alemanes, Realities United, que desarrollamos una fachada de hormigón, pero que a la vez era una pantalla al exterior del edificio. Y en este caso volvemos a trabajar con paneles de hormigón en la fachada de Montblanc. Arriba uno de los dibujos de trabajo en el cual vemos el trazado de la línea en nuestra idea, en la idea de nuestra fachada, ese trazado que seguían las líneas de la pluma y que desde luego también conecta con la imagen de Montblanc. Y en la parte inferior lo que estamos viendo son las muestras, una muestra a escala 1:1, que empezamos a trabajar con ella desde el inicio de la construcción. Y aquí lo que estamos probando y lo que hemos descubierto es que es muy difícil hacer un hormigón negro, realmente difícil, y también estábamos probando las distintas ondulaciones que podíamos hacer en los paneles, si la ondulación grande o pequeña tenía que ser en el interior o en el exterior, dependiendo de cómo iba resbalando la luz en cada una de las situaciones. El edificio está en un momento muy avanzado de su construcción. Interiormente está casi terminado. La inauguración, si no hubiera habido COVID, tenía que haber sido hace unos meses y ya está fijada para el 3 de marzo. Y en el espacio exterior, esta es una imagen tomada este verano, todavía no están colocados los paneles de hormigón, pero están colocándose en este momento. Si no se han colocado antes ha sido porque hemos tenido unos problemas con el desarrollo de los paneles en esquina, que han sido problemas constructivos, que ya están resueltos y que la fachada en este momento está en marcha. En cualquier caso, si ganamos este concurso, yo creo que fue también por la forma que tuvimos de presentar la maqueta. Una maqueta, un edificio que realmente es un estuche para las plumas Montblanc, que si lo abrimos tiene en el interior toda la complejidad necesaria para resolver el edificio que estamos planteando. Y de Hamburgo vamos a un proyecto en China, proyecto que realmente me resulta muy difícil de contar, que es la primera vez que lo voy a contar y que he tenido un montón de dudas de si contarlo o no, porque China es un lugar muy difícil de trabajar. Lo voy a ir contando a través del proyecto, a ver si lo cuento bien. Estamos en la ciudad de Guangzhou, la antigua ciudad de Cantón. Tenéis que imaginaros que estamos en una ciudad enorme, y no solamente es que la ciudad es enorme, sino que además es vecina de las ciudades de Shenzhen y Hong Kong, y todas juntas forman un conjunto de 45 millones de habitantes. Con lo cual estamos hablando de unos números que realmente no son los números a los que estamos acostumbrados. Nosotros habíamos ganado un concurso en esta ciudad para un museo, e inmediatamente después nos invitaron a un concurso para desarrollar las oficinas de la empresa para los trenes ferroviarios chinos. Esto estaba situada en ese punto de allí, que como veis además es un punto interesante de la ciudad, porque es el único punto o uno de los pocos puntos en los que se mantiene esa zona verde. Es una montaña que es la que está prohibido construir, y menos mal que lo está, porque si no estaría construida, y aquí en este punto es donde se debía realizar o se ha realizado el edificio. Nosotros lo mismo, claro, en una situación como esta en la que estudiando el lugar, en las zonas de alrededor no se encuentran muchas referencias. Es una ciudad construida de cero, una ciudad nueva, con un gran desarrollo urbano, pero lo que no es nuevo es la propia ciudad de Cantón, que sí que tiene una tradición histórica importante. Nosotros ya habíamos estudiado la arquitectura cantonesa y nos volvimos otra vez a mirar a esta arquitectura cantonesa, a esta arquitectura de espacios, de casas pequeñas, con espacios intersticiales entre ellas, una arquitectura que, como veis, se basa en la repetición, pero sobre todo en este caso también mirábamos esta imagen que por lo menos para nosotros, tan atractiva, de la forma tan especial que tienen de resolver las cubiertas, con el encuentro de las cubiertas, de esa forma curva que a nosotros nos parecía atractiva, y también con estos colores. El color verde en China nos hemos enterado que es un color muy característico, pero estamos viendo aquí los colores verde y naranja.
Es esta pieza de cumbrera donde se encuentran las dos cubiertas, que está resuelta con unas piezas de cerámica vidriada. Aquí no se aprecia mucho el color, sí se apreciaba en la otra foto, y lo que nosotros veíamos eran colores verdes y naranjas. Para nosotros este proyecto, la imagen se ve mal, pero se trata de un proyecto que nos permite la intersección de dos programas distintos. Por un lado, un programa de oficinas con el cual nosotros planteamos unos edificios sencillos, claros, directos, con una modulación, a nuestro entender, óptima para los espacios de oficinas, que se producía una intersección con otra geometría más compleja que se intersecaba con los edificios de oficinas, en las cuales se alojaban en los espacios exteriores poligonales construidos las zonas más públicas del edificio, y que generaban unos vacíos interiores que también permitían ese otro programa que se nos pedía de espacios públicos que conectaban el edificio con el exterior y que permitían la transición a través del edificio. Probablemente lo que estoy contando lo entendáis mejor en maqueta, la intersección de esas dos geometrías distintas, los volúmenes para las oficinas y los volúmenes para los espacios más públicos, tanto construidos, que son los que se elevan por encima de las barras de oficina, y los espacios abiertos de patios que conectan con la ciudad y que permiten el cruzar hacia las zonas de espacios públicos que también pedía el programa. Quizá en planta lo entendamos mejor, en la que se ve las zonas claramente diferenciadas, las zonas de oficinas, y esas zonas para los espacios públicos con otra geometría distinta, y toda la zona gris que atraviesa el edificio, que son una serie de patios concatenados uno detrás de otro. Claro, construir en China, como decía, es difícil. Es difícil porque nosotros no tenemos... no llegamos a entender completamente la manera que tienen de construir. Por lo tanto, para nosotros, la estrategia en este proyecto, lo que queríamos hacer era definir lo que más nos importaba dentro de este edificio, que para nosotros en este caso fue realmente que se pudieran respetar los volúmenes y la definición de la fachada exterior. Lo que nos planteamos fue hacer una fachada a base de la repetición del mismo elemento. En este caso vemos el desarrollo de los alzados a través de la repetición de ese mismo elemento, una pieza cerámica que a través de la dimensión era capaz de adaptarse tanto en alzado como en sección a los distintos volúmenes y a las distintas geometrías del edificio, y que nos permitía, a través de la repetición de esa única pieza, generar todas las fachadas exteriores. Hicimos maquetas que mandamos a China, y también allí se hizo una prueba a escala 1:1, aunque luego esta prueba se continuó también en el resto del edificio. Aquí estamos viendo la pieza que desarrollamos para la fachada, una única pieza que se adaptaba de distintas maneras a los distintos espacios del edificio. Una pieza que para nosotros fue volver la vista a este elemento que nos había gustado de la arquitectura cantonesa. Inspirados o basándonos en este elemento, desarrollamos un molde. Este molde produjo esta pieza cerámica que se reprodujo muchas veces, y creo que esta foto para mí es importante porque creo que fue la última vez que yo estuve en China cuando tomé esta foto, que fue justo antes de la pandemia, claro. Y esta foto, que está tomada antes de la pandemia, me hizo también recordar a esta otra foto, que es la primera vez que yo estuve en China. Y son estas dos fotos, la última y la primera, pero que de alguna manera las dos están hablando de lo mismo, y están hablando de la importancia de la repetición. Para nosotros, la repetición en este proyecto es el que de alguna manera nos llevó a atreverme a contar aquí, delante vuestro, un proyecto que está construido y que es la primera vez que enseño un proyecto nuestro construido que yo no he visto. Esto ha sido hecho a través de fotos, es verdad. Bueno, esta es la imagen del proyecto construido. Hemos estado en contacto a través, como se puede estar en contacto, como se ha estado en contacto últimamente en la pandemia.
Tenemos un arquitecto chino que estuvo trabajando con nosotros 3 años y que luego ha vuelto a China, es el que ha estado controlando este proyecto, pero para nosotros realmente, por eso me gusta enseñarlo en el sentido que es una estrategia, una nueva estrategia de construir o de desarrollar un proyecto en un país lejano y con una no comunicación difícil, pero sí, claro, nunca pensamos que este proyecto se iba a construir en un momento en el que sería imposible viajar a China. Entonces, bueno, aquí estamos viendo la imagen exterior en la que vemos las piezas de cerámica ya en la fachada. En este caso estamos utilizando 3 colores distintos, 2 verdes y un naranja. Cuando las piezas recubren un espacio público, son piezas, una sola pieza, que se convierten en piezas dobles cuando están recubriendo los espacios de oficina. Los espacios interiores, el edificio está en uso ya, pero en este momento, en el momento de hacer las fotos, no lo estaba. Los espacios que a través de ese puente comunican con la ciudad y que permiten el paso hacia los espacios públicos interiores. Y estas imágenes aéreas del edificio en el que planteamos unas cubiertas verdes, de forma que también estas cubiertas se pudieran unir con el monte verde que teníamos alrededor. Bueno, no sé si realmente me alegro de haberme atrevido a contar este edificio y solamente puedo decir que estoy deseando ir a verlo, pero todavía no podemos. Y de China, de la ciudad de Guangzhou, vamos a París, donde ganamos el concurso para la creación de la nueva ciudad del teatro. Y aquí estamos en un plano de la ciudad de París y esta línea roja que estoy marcando alrededor es la muralla que se construyó y se destruyó también durante el siglo XIX o principios del XX. Es una muralla de la que quedan muy pocos restos, está completamente destruida y que ahora esos puntos rojos son básicamente el trazado de uno de los perifériques de la ciudad de París. Uno de los puntos en los que quedan restos de la muralla es en la Porte de Clichy, que es ese punto que estamos señalando y es precisamente aquí, y es en una parcela muy especial donde las 3 instituciones de teatro más importantes de Francia, la Comédie Française, el Odéon y el Conservatoire, se juntan para crear una nueva ciudad del teatro y para crear unas nuevas salas experimentales de las 3 instituciones. Estamos en este solar de aquí, en el que he dicho que es un solar muy especial por todo lo que en este momento contiene. Esta línea roja es los restos de muro, de ese muro que se construyó en el siglo XIX y que todavía existen. Y esta es la sección del muro. Como veis, había un espacio muy grande, abierto, que tiene una geometría determinada y que por eso ese espacio es el que se ha utilizado para el trazado del periférique. Los edificios que estáis viendo son los Ateliers Berthier, hechos por el arquitecto Garnier, el arquitecto de la ópera, y esta imagen a mí me gusta mucho porque es cómo todas estas personas están trasladando una de las escenografías de la ópera, porque el uso que tenían estos edificios era guardar y hacer las escenografías de la ópera. Estos son los edificios en el estado actual que todavía sirven para las escenografías de la ópera y también para la sede de una de las salas del Odéon. Y el edificio que veis detrás es un edificio alto de Renzo Piano que hizo en el solar posterior y que es para algo del dinero, Ministerio de Hacienda o algo así, francés. Cuando nos tenemos que plantear que tenemos que hacer la nueva ciudad del teatro con 3 instituciones y trabajando con estas 3 instituciones, lo primero que hicimos fue, vamos a ver cómo tenemos que actuar en este solar. Y lo primero que hicimos fue limpiar el solar, dejar solamente los edificios históricos y el muro, los restos del muro existente de la ciudad. Para nosotros la primera operación importante fue darle valor y querer potenciar ese muro. Nos planteamos construir, flotando sobre ese muro, un nuevo edificio que permitía, desde un parque de nueva creación que ahora comentaré, ver ese edificio y que el edificio marcase la presencia y la existencia de los restos de esa muralla de París. Por otro lado, teníamos que crear más metros cuadrados
y entonces lo que nos planteamos fue la creación de un nuevo parque público, un nuevo parque que abrazaría a los edificios existentes por la parte posterior y que en su parte enterrados por debajo estarían las nuevas salas de teatro. Este nuevo parque, este nuevo espacio público, se unía a la misma cota que ese parque de nueva creación que tenemos al otro lado de la calle. Lo que realmente estábamos planteando es una nueva escenografía urbana. Y en este caso volvemos a trabajar con una metáfora, la metáfora del teatro, en el cual el nuevo edificio era la escenografía y los edificios existentes, los Atelier Berthier, eran realmente los artistas protagonistas del teatro. Estamos viendo aquí la imagen frontal de la maqueta y a través de un nuevo parque verde que se prolonga por esa fachada y que queremos con esa fachada, esa nueva escenografía, también destacar la importancia de la presencia del muro que está en la parte inferior. Los edificios históricos son unos edificios duros, edificios de piedra que nosotros rehabilitamos, restauramos y especialmente en este espacio central, en estos dos edificios centrales, lo que nos planteamos también es la creación de un nuevo espacio público interior, una nueva plaza pública cubierta que permite la conexión directa con los espacios de la calle, una plaza interior que a través de ella se accede a las tres distintas instituciones, la zona de la derecha para el Odeón, la zona de la izquierda para la Comédie Française y la zona posterior que nos permite llegar al conservatorio, al conservatoire y además también a los jardines de la nueva creación. Probablemente se entiende mejor en sección, en esta imagen de la sección en la que vemos el nuevo parque a la altura que antes decía, con una topografía más elevada, que conecta directamente con el nuevo jardín posterior, el nuevo espacio público que se genera en la parte posterior de los edificios existentes. Y en su parte inferior, como vemos, se crean las nuevas salas de teatro. La verdad es que, como veis, es una planta muy complicada que no voy a explicar, pero que sí, a través de los colores, os diré que la zona verde es la zona pública, la zona donde nosotros nos planteamos la creación de esa plaza interior, la zona amarilla es la zona del conservatoire, la zona rosa, la de la Comédie Française y la zona azul es el Odeón. Tanto el Odeón como la Comédie Française lo que están planteando aquí es un nuevo tipo de sala. Lo que se pide son salas experimentales. En este caso, la sala del Odeón, que es la que estábamos viendo aquí, una sala para 450 personas, y la sala de la Comédie Française, una sala aproximadamente para 650, lo cual también nos obliga a elevar un poco más la cubierta en la parte superior de ese jardín. Un jardín que se prolonga con la fachada posterior, una fachada que está también trabajada a través de una metáfora del teatro, a través de esas tramoyas, generamos una fachada verde en que la vegetación se prende a través de unas cadenas que durante los meses de verano protegen al edificio del sol y durante los meses de invierno dejan que pase toda la luz solar y a través de que las plantas no son permanentes. La fachada posterior, una fachada que en principio nos resultó complicada porque debido a lo que os contaba antes, la existencia de ese edificio para el ministerio, creo que es el Ministerio de Hacienda, la verdad que no lo sé, pero no nos permitían que se pudiera haber ninguna visibilidad, por lo tanto teníamos que hacer una fachada que hicimos como esta, en el cual todos los elementos son translúcidos y se permite la ventilación en la parte superior e inferior de cada uno de estos elementos. En definitiva, un edificio que es una nueva escenografía urbana, una escenografía urbana que relacionamos también como una metáfora con una escenografía de la ópera, con el teatro, que la nueva fachada también establece una metáfora con las tramoyas del teatro y que también nos vincula con esa existencia de ese muro que también aparece en este solar y que a través de la geometría pretendemos vincularnos a esa presencia histórica que tenemos en este solar.
Y de París me voy al último proyecto, espero que no se esté cansando, a Estonia, donde hace unos 2 años y medio, 3 años, terminamos la construcción del centro de la Fundación Arvo Pärt. Este proyecto tiene música, porque no se puede hablar de Arvo Pärt sin realmente hablar de su música. Ahora mismo estamos en Estonia, no en la ciudad de Tallinn, sino en un lugar cercano a Tallinn, en la Ulasma, en la península de la Ulasma, donde existe este bosque, para nosotros por lo menos tan impresionante, un bosque muy denso, donde Arvo Pärt y su mujer Nora tienen su casa donde pasan los veranos. Ellos son propietarios, compraron parte de este bosque y el gobierno estonio, reconociendo la importancia del compositor Arvo Pärt, convocó un concurso para construir aquí, en este bosque, su fundación, la Fundación Arvo Pärt. Para nosotros, un proyecto sobre paisaje, música y arquitectura. Esta es una imagen antigua de Arvo Pärt, cuando él estaba trabajando en Rusia, desarrollando lo que él llamó el movimiento tintineante, trabajando con campanas. Y la imagen inferior es una de las notaciones de Arvo Pärt que realmente son muy especiales, notaciones en las cuales nosotros nos fijamos mucho. Arvo Pärt extrañamente es un compositor vivo, contemporáneo, que ha tenido mucho éxito. Su música se oye en todo el mundo, ha puesto música en muchas películas y hasta hace poco, y creo que sigue siendo, es el compositor más repetido en este momento. Reconociendo esa importancia fue por lo que se convocó, el gobierno estonio convocó este concurso, un concurso que fue especial en todo, hasta en la manera en la que se nos daba el programa, en una espiral. Nosotros relacionamos esa espiral con uno de los dibujos y una de las composiciones de Arvo Pärt y empezamos a trabajar con esa espiral. Planteamos también una geometría, el pentágono. El pentágono es la figura geométrica que más está repetida en la naturaleza y lo desarrollamos generando una espiral a través de la serie de Fibonacci. La música de Arvo Pärt nos habla del silencio y para nosotros el silencio en la arquitectura se refería a los patios, espacios de silencio. Por lo tanto, empezamos planteando una serie de patios alrededor de los cuales se desarrollaría el espacio público. Muy importante el tratamiento del paisaje. Por lo tanto, también planteamos el aparcamiento para la llegada al centro en la zona más baja de la parcela, de forma que el visitante tiene que dejar allí su coche, atravesar el bosque hasta llegar al edificio de la Fundación, que se encuentra en el otro extremo y que aprovecha uno de los claros del bosque para colocarse allí y adaptarse a su forma, intentando evitar el tirar el menor número de árboles posible. Es aquí, en un claro del bosque, donde se sitúa el edificio, con esa forma que intenta adaptarse a la forma del espacio vacío que dejan los árboles. Una serie de temas importantes para nosotros en el proyecto: los patios, de los que ya he hablado, que generan el espacio público. Un muro estructural que recorre todo el edificio y que al recorrerlo no solamente separa los espacios públicos de los privados, sino que también está generando parte de los espacios.
Una cubierta en flotación, una única cubierta plegada, y que a través de sus pliegues genera distintas alturas que son las que van conformando los espacios más domésticos y más públicos del edificio. Las fachadas exteriores, una serie también repetitiva de columnas, tres tipos de columnas distintos, columnas estructurales, mecánicas y columnas que simplemente sirven para seguir un ritmo. La música, el paisaje y la arquitectura. A raíz de estos dibujos y de la relación con Arvo Pärt, nos planteamos una superposición de nuestros propios dibujos, en este caso un dibujo directamente de trabajo en el que se señalan todas las luminarias del edificio, superpuesto directamente sobre alguna de las composiciones de Arvo Pärt. Esto nos llevó a generar una serie de relaciones. Una serie de relaciones, en este caso son los ejes de las columnas sobre otra de las composiciones de Arvo Pärt, una serie de relaciones, desde luego, muy personales, pero que sirvieron y dieron paso a una exposición sobre música y arquitectura en la ciudad de Berlín antes de que se construyera el proyecto. El replanteo del edificio en el bosque. Y esta foto me parece importante porque tengo que decir que Arvo Pärt estuvo absolutamente involucrado durante todo el proceso de desarrollo de proyecto y de construcción. De hecho, ese día, y no sé si las fotos se corresponden a ese momento, pero él nos estaba pidiendo de alguna manera que moviéramos el edificio porque pensaba que a través de una de las ventanas se podía ver una de las poquísimas edificaciones que había en el bosque. Mover un edificio de estas características es muy difícil y, como veis, también genera una serie de planos superpuestos que realmente estuvimos trabajando junto con Arvo Pärt para conseguir la situación óptima. En este proyecto, realmente todo el equipo de la Fundación se involucró muchísimo. Ahí está la Fundación en el lugar donde se iba a construir el edificio. Y todos los momentos se marcaban de una forma especial. Se generaban momentos importantes como este, en el que se había terminado la estructura. Aquí está Arvo Pärt enterrando algunas partituras de música y todos esos momentos especiales se celebraban con música. Es algo cuando todo un equipo tan complejo que se necesita para la construcción de un edificio se involucra de la manera que todo el mundo se involucraba aquí. Pongo estas imágenes de la construcción porque consigue que todo el mundo piense que se está haciendo un proyecto importante. Y eso hace que el proyecto se desarrolle de una manera óptima. El proyecto de construcción nunca paró, siempre se siguió construyendo incluso en estas condiciones. Para mí también una experiencia trabajar con tanta nieve. Un proyecto realmente en el cual a través, como decía al principio, probablemente de la generación de una idea y llevarla hasta el final, todo el mundo se sintió involucrado, proyecto que se terminó en tiempo. Y acá aparece la cubierta ya terminada.
Edificio al que, como decía, se accede a través de un camino por el bosque, camino que trazamos, que luego se volvió a cubrir y que está señalado a través de una serie de pequeñas luminarias. El acceso al edificio se produce a través de esas fachadas de columnas que lo relacionan con la naturaleza exterior. Una fachada en la que, como he dicho antes, las pequeñas columnas se repiten, generan todo el borde exterior del edificio y establecen una primera relación con el paisaje exterior. Los materiales utilizados, madera, metal y vidrio. Las fachadas opacas, fachadas de servicio, y en las fachadas, el resto de las fachadas del edificio, se crea una ventana continua a través de la cual se establece esta segunda relación con el espacio exterior, una relación visual. Relación visual que conecta el exterior con los patios interiores, y en esos patios interiores se continúa con la misma naturaleza que en el exterior. Un espacio interior fluido, continuo, en relación continua también con los patios centrales y con el espacio exterior. El muro estructural continuo que recorre todo el edificio, siguiéndolo, se llega a los distintos espacios que se generan a través del propio muro, como en este caso el espacio de la biblioteca. Las entradas se producen por el estrechamiento entre los distintos patios. Si volvemos al comienzo, al muro perimetral, lo seguimos y nos lleva a uno de los espacios principales del edificio, el auditorio. El auditorio concebido como una caja de madera. El mobiliario y la selección de colores del mobiliario se relaciona con los colores del otoño, con los colores del bosque en otoño. El acústico de este proyecto fue Higini Arau, que fue el que ideó esos paneles acústicos en la parte superior del auditorio, que funcionaron muy bien, ya que el día de la inauguración todos estaban de acuerdo en que la música había sonado de una forma extraordinaria, y aquí vemos también al propio Arvo Pärt participando en la inauguración del edificio. Y esta es la ventana que da luz al auditorio, puesto que todos los espacios de este proyecto, de este edificio, tienen luz natural, y por la cual tuvimos que mover y girar el edificio, puesto que es allí donde Arvo Pärt pensaba que podría llegar a verse una pequeña edificación que existía. Otros elementos importantes del proyecto: una pequeña capilla que nosotros colocamos en uno de los patios. Arvo Pärt y su mujer Nora son unas personas muy religiosas y nos pidieron que necesitaban un espacio de recogimiento donde ellos pudieran ir para rezar cuando estaban dentro del centro. Les planteamos en uno de los patios un pequeño edificio de hormigón en el exterior y blanco y neutro en el interior. Los patios, los elementos centrales del proyecto, y en los cuales realmente se puede resumir todo el concepto y todo el origen del proyecto. No solamente la geometría y la concepción del proyecto, sino también los distintos materiales. Aquí vemos la madera, el metal y el espacio abierto hacia el exterior. Patios que nos comunican con el exterior
y que también nos permiten ver el edificio iluminado. Algo muy importante porque los meses en Estonia, los meses de invierno en Estonia, la luz se va muy pronto. Y un último elemento importante del que todavía no he hablado, una torre. Arvo Pärt, y era también uno de los condicionantes que se pedía en el concurso, quería ver el mar. Realmente estamos muy cerca del mar, pero estamos en un bosque, de forma que la única manera posible de ver el mar es haciendo una torre que pueda pasar por encima de los árboles que miden hasta 35 metros. Una torre vacía que en su interior solamente tenga una escalera de comunicación vertical y una plataforma superior desde donde Arvo Pärt pueda asomarse y mirar el mar. Para ello, volvimos a mirar las notaciones de su música. Y planteamos una torre con la misma geometría que el resto del edificio, una base pentagonal con una serie de columnas como las de la fachada exterior que se apoyaban y arriostraban por un helicoide metálico que se desarrollaba según la serie de Fibonacci. Una torre vacía que nos permite, al estar ascendiendo a través de ella, ver los distintos puntos de vista del bosque, llegar a ver el mar y desde la plataforma superior, plataforma desde la que espero que Arvo Pärt esté componiendo en este momento. Un proyecto que empezó con esta imagen en el concurso en la que Arvo Pärt se acercaba a su torre para poder ver el mar. Un proyecto que para nosotros ha sido de paisaje, música y arquitectura. Muchas gracias.